Creo que para todos es algo normal que cuando tenemos una conversación, queremos ser escuchados, queremos ser oídos, e inclusive cuando estamos hablando en las reuniones y todos hablamos a la vez, se pone como algo confuso, ¿sabes? Que no nos entendemos y a veces en conversaciones de tú a tú, cuando alguien interfiere en la conversación y no oye, uno lo toma hasta por mala educación, ¿sí? Creo que en todas las culturas, en todos los contextos es así, ¿no? Cuando alguien habla, yo debo oír. O si yo hablo, espero que ser oído, ¿no? Entonces, eso existe entre nosotros, seres comunes, humanos, personas normales como usted y yo, simples humanos, lo que somos, ¿eh? Bueno, ahora imagínese, usted tuviera una conversación con el rey de España o el rey de una nación y él fuera a hablar y usted estuviera interrumpiéndolo. Usted está delante del majestad, delante del rey y lo más seguro es que usted permanezca callado, callado y escuchando con mucha atención lo que Majestad Rey quiere decirle. ¿Vale? Yo quiero hoy compartir algo de lo que Su Majestad, el Rey de los cielos, el Rey de gloria, el Señor quiere compartir. Yo lo que voy a decir es lo que dice la Escritura y esta parte de la Escritura es lo que Dios nos está diciendo. Yo quiero compartirla con ustedes. ¿Vale? Vamos a Hebreos 1, Hebreos 1, y esto es para entrar de una vez en las Escrituras, porque Dios tiene un mensaje, es un mensaje que quiere darnos, ¿vale? Y Hebreos 1 dice así, Dios, que muchas veces y en varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos tiempos finales nos ha hablado por medio de Jesús, o sea, de su Hijo, perdón. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad de las alturas. Hasta ahí lo voy a dejar. Entonces, esta es palabra de Dios. Habló majestad. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos interpretar este texto y que nos ayude a nosotros a escuchar lo que nos quiere decir para nosotros tener esperanza, para nosotros tener fortaleza y para nosotros caminar pasos firmes y certeros en nuestra vida en Cristo. Y se recuerdan lo que Pedro estuvo compartiendo la semana pasada. Él estuvo hablando un poco del contexto de esta carta, dándonos una introducción, donde él nos decía que esta carta habla de la superioridad de Cristo, de la preeminencia, de lo más alto que es Cristo, como Cristo es sobre todas las cosas. Y aún tanto sobre todas las cosas, que aquellas cosas que la cultura tenía como principales, como el sumo sacerdote, como los ángeles, como los profetas, como todo esto, la carta de los hebreos nos está hablando de un Cristo por encima de todo. Y este Cristo por encima de todo vino acompañado de advertencias a seguir caminando fiel, a dar pasos firmes. Todo esto nos lo compartió Pedrito, una buena introducción nos hizo. Y también nos motivó a que nosotros debemos escuchar esa palabra y seguir caminando en el Señor. Entonces, fíjense, en estos versículos, nosotros nos ponemos a ver en los primeros versículos, 3 versículos, ya como introducción, ya el autor de Hebreo nos está diciendo quién está hablando. Y fíjense, ahí dice, Dios, es Dios quien está hablando, no es otro, Dios. Y cuando Dios habla, nosotros lo que nos queda es escucharlo. Escucharlo para ver qué es lo que tiene que decir. Y una de las principales preocupaciones de esta epístola era el tema de la perseverancia, de la perseverancia. Había mucha adversidad, desánimo, un contexto de leyes y todo esto. Y la carta de Hebreo nos invita a perseverar, a perseverar. Y uno de los propósitos de esta carta es mostrarnos la superioridad de Cristo y su obra sustitutora para que esto nos ayude a perseverar en todas las cosas que nos vienen.
Esta epístola presenta a Jesucristo como la realización perfecta y última de las promesas mesiánicas. Y fíjense, exactamente en la introducción, en esta introducción, la carta demuestra que Jesucristo no solamente es la fuente y el objetivo de la relación de Dios, sino también demuestra la divinidad de Cristo, la divinidad y la manifestación divina de Él mostrándolo como sustentador del universo y redentor del pueblo de Dios. De modo que esta carta nos está diciendo lo que Jesús es y cómo esto debe motivarnos a no tirarlo a la toalla. ¿Sabes que una de las cosas que a través de los años he visto en el camino del Evangelio es que muchas personas han abandonado, otras han perseverado, pero algunas han abandonado, han tirado la toalla por diferentes situaciones? Yo creo que esta carta nos ayuda a todos, tengas tiempo en el Evangelio, seas un creyente maduro o no hayas conocido a Cristo, esta carta es para ti, es para mí, es para nosotros. Y podemos comenzar con que la carta nos está diciendo que Cristo es el mensaje trascendental de Dios para el hombre. Ese mensaje trascendental para el hombre. Y lo dividimos en tres subpuntos. Para el hombre que necesita saber que Dios ha hablado, para el hombre que necesita saber que habló por el Hijo, y para el hombre que necesita saber quién es el Hijo. ¿Quién es el Hijo? De modo que la revelación del Antiguo Testamento fue hablada. Y fíjense cómo habló. El texto nos dice que Dios ha hablado hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y ahí está. En otra época. Pero fíjense, la conversación se originó fue en Dios, no en el ser humano. Dios buscó al hombre para hablarle. Dios lo buscó de tal manera que Él quería comunicarse con nosotros porque Él quería que nosotros lo conociéramos. Que lo conociéramos. Y fíjense que aquí no está aquí asume de una vez lo que Dios es. Y dice, Dios está hablando. Sin argumento. Es Dios que está hablando. Y Él se da a conocer, se revela a nosotros y a ese pueblo para que nosotros a través de esa revelación podamos ser obedientes. Y esto es lo que nos quiere enseñar la carta o la epístola a los hebreos. Dios se ha revelado porque quiere que lo conozcamos. Se ha revelado porque quiere tener una relación con nosotros, que podamos confiar en Él, seguirlo, adorarlo. No solamente seguirlo y adorarlo, disfrutarlo, disfrutarlo. Pero todo eso se desprende de lo que Dios ha comunicado y de lo que Dios nos ha hablado. Hermanos, adoramos a un Dios que habla. Cuando usted se para aquí a adorar al Señor, usted está adorando a un Dios que habla, a un Dios que no se queda callado, a un Dios que ha hablado, pero a un Dios que sigue hablando. Hablamos en el Antiguo Testamento, pero nos sigue hablando todavía. Es el Dios en el cual nos confronta. Esa primera realidad que vemos en esta carta es Dios ha hablado. En otras religiones, usted tiene que buscar, investigar, adivinar fuentes totalmente inciertas acerca de quién habla, qué hace, o sea, qué es lo que hay. En el cristianismo no es así. Nosotros podemos estar seguros, hermanos, que Dios ha hablado. De modo que no andamos desorientados. Y Pedro hizo una buena introducción con esa ilustración de estos dos equipos y esas voces sonando por ahí por otro. Nosotros hemos hecho esos juegos con los jóvenes y eso ha sido flipante. Porque escuchas la voz que no tienes que escuchar y pierdes la meta en la cual tienes que llegar. Fíjense, la meta de nosotros como cristianos es permanecer en la presencia de Dios durante toda nuestra vida, honrando y dándole la gloria a Él. Pero para permanecer tenemos que escuchar las instrucciones. Tenemos que dejar que ese timón de la palabra de Dios nos lleve aún a costa de mis emociones, de mis sentimientos, de lo que yo quiero. Y esto es tremendo porque entra en juego el corazón y nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón quiere ir por otro lado, pero Dios nos dice, por aquí es. Por aquí es donde tú te tienes que relacionar conmigo. Esta es la manera como tú tienes que relacionarte conmigo. Esta es la vía. Si Dios no se hubiese revelado, estuviéramos perdidos en
tremendos y serios problemas. Pero ¿cómo se ha revelado él? Fíjense, el texto dice, ha hablado hace mucho tiempo, ha hablado en muchas ocasiones. Pues nada, él se ha revelado de una manera progresiva. Progresiva, a través de profetas. Los profetas, ¿quiénes le hablaron? A los padres, a Israel, a esa cultura, a los judíos principalmente. Le hablaron a ellos. Él ponía la verdad en los profetas para que los profetas proclamaran esa verdad. O sea, que ellos estaban hablando de parte de Dios. Y Dios habló a Adán, a Abraham, habló a Noé, a David, se dio a conocer de una manera progresiva. Iba poniendo el plan que tenía delante de ellos. Y muchos de ellos no vieron todo. Solo por la fe puesta en aquel que había hecho una promesa, ellos pudieran avanzar. Ahora imagínate nosotros, que estamos de este lado de la historia, de este lado de la cruz, donde ya Cristo cumplió la promesa que Dios había hecho en el antepasado. Dios se reveló de muchas maneras, en una zarza ardiente, ahí a Moisés, se le reveló a Elías en un suave y apacible. Se le reveló a Elías, se le reveló a Isaías en una visión celestial, se reveló en sueños a José, se revela de muchas maneras, se ha revelado. Pero si usted está esperando esa revelación ahora que usted tiene la escritura, ahora que usted está aquí, no la espere. El Señor se ha revelado en su palabra, la ha dado por completo. No espere que usted tenga un sueño y sueñe lo que tiene que hacer mañana. Dios le puede hablar si quiere. Él es soberano. Yo no estoy diciendo que Dios no lo va a hacer, pero Dios le está hablando a través de su palabra. ¿Para qué esperar algo cuando Dios ya lo ha dado? Dios lo ha dado todo y nos ha hablado. Entonces, nosotros tenemos que saber esto porque es muy importante, porque muchas veces vivimos el cristianismo esperando nuevas revelaciones, esperando revelaciones cuando ya todo está completo. Y ahí nos metemos en problemas, porque las revelaciones pudieran ser contrarias a lo que dice la palabra o pudieran ser disipadas en las escrituras o utilizando o diluyendo aquello que es verdad y no seguimos verdaderamente lo que dice la escritura. Entonces, aquí está la escritura. Dios se ha revelado, es un mensaje relevante hoy en día para los hombres, lo ha hecho de muchas maneras. El conocimiento que tenía Abraham no es el mismo que tenemos usted y yo. Abraham tenía otro conocimiento según la revelación que Dios le ha dado. Usted tiene otro, igual que el de Noé. Usted tiene uno aún mejor que ellos. La revelación, esa revelación concluyó. El pasaje nos dice, en estos tiempos, en los postreros días, ¿concluyó en quién? En Jesús, en Cristo, porque ahora fue introducido un cambio. Hay un cambio en Cristo, en Jesús. Y dice, en los postreros días, cuando Cristo vino por primera vez, que vino esa revelación, hasta ahora son esos postreros días. No hace falta otra venida para otra más. No, ya Cristo está hablando en estos postreros días. De modo que cuando Cristo llegó, llegó el reino de los cielos a manifestarse al hombre, al ser humano, y a proclamar la verdad en la vida de Cristo, de Cristo. De manera que antes teníamos ese mensaje fragmentado, quizás inconcluso, pero ahora tenemos un mensaje completo, maduro, un mensaje que ya dio lo que es el final de todo el mensaje. Pero esto no quiere decir que el mensaje de antes no funciona. Es una continuidad de aquel mensaje que Dios reveló en el Antiguo Testamento y ahora continuamos con ese mensaje. Es una continuidad. Cristo no viene para que olvidemos todo atrás, que dejemos el Antiguo Testamento atrás. No. Cristo no viene para eso. Cristo viene para dar continuidad a todo. Y ciertamente, aunque el autor propone un contraste allí entre el antiguo y el nuevo, bueno, el nuevo es la revelación de ese nuevo pacto. Le da la luz a aquel pacto que Dios hizo con Abraham, con Moisés, con David. Le da la luz a ese pacto. De modo que la introducción del Mesías o la venida del Mesías no es una excusa para no seguir leyendo el Antiguo Testamento. Más bien el Antiguo Testamento nos da más información. Y ahora de este lado de la historia, para nosotros ver las bondades de Dios cuando nos prometió el Mesías y ahora nos los ha dado. Lo que estaba viviendo Abraham no es lo mismo no es la misma realidad que vivimos nosotros. Nosotros vivimos otras realidades. Tú y yo sabemos algo más de la historia en cuanto a lo que sabía Abraham. De modo que cuando yo leo el Antiguo Testamento,
yo debo interpretar ese Antiguo Testamento en base a lo que Abraham sabía, pero también ver ahora en este lado de la historia cómo yo puedo ver las obras, las promesas de Dios completadas en el Evangelio. Y eso debe darnos un gozo tremendo y decir, aleluya, gloria a Dios, porque ahora estoy en un momento de la historia donde tengo más información y mejor información para la gloria de Dios. Entonces podemos ver que no podemos menospreciar el Antiguo Testamento. Hermano, no podemos menospreciar, no puedes quedarte solamente con el Nuevo, no puedes dividir la historia solamente en el Nuevo Testamento. Y yo sé que esto a veces nos cuesta. ¿Quiénes han leído Levítico completo? Levanten la mano. Somos como, ok, vale. Es tremendo, pero es la historia completa. No podemos decir, ya, sí, Dios se ha revelado. Progresivamente nos habló, y esto es importante, porque esto nos ayuda a crecer en el entendimiento de las cosas que antes se hacían y cómo estaban apuntadas a Cristo, y ahora podemos ver mejor el Nuevo Testamento. Ahora también, como segundo punto, Cristo, el mensaje trascendental de Dios para el hombre que necesita saber que Dios se ha revelado a través de su Hijo. Fíjense lo que dice el versículo número 2. Versículo 2. Dice, Dios ha hablado en los últimos días por el Hijo. Antes lo hacía por los profetas, en visiones, en mucho. Pero en estos postreros días lo ha hecho por el Hijo. Y el hombre necesita saber que Dios ha hablado por el Hijo. Y el contraste aquí no es de personalidades, de que Isaías lo hizo, Isaías comparado con Jesucristo, o Jeremías con Jesucristo. No, no, ese no es el contraste. Es una identidad, es de identidad, de función de cada uno de ellos. Lo importante aquí en este pasaje es que la revelación fue a través de Cristo, el Hijo. El Hijo. Fíjense que investigando ahí algunos estudiosos dicen que no dicen por el Hijo. Eliminan esta palabra por en el original, sino dicen el Hijo de una vez, como diciendo, lo que es importante aquí es que el Hijo ha hablado, no cualquier hijo. El Hijo de Dios ha hablado. Y es Cristo quien ha hablado, no un mero profeta, no fue un profeta. Y esto es el énfasis del texto. No es otro, sino el Hijo, el que ahora nos ha hablado. Y en más adelante, fíjense, más adelante cuando estudiemos un poco más el texto, más adelante nos vamos a dar cuenta que el autor de Hebreos dice lo siguiente, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, tú eres mi hijo? A ninguno. La identidad del hijo es muy importante y para los judíos aún más. Porque Jesús, al decir que era el hijo, ¿qué le pasó? Le dijeron que era blasfemo. Y fíjense, los judíos, para ellos era sagrado los profetas. Ellos sabían que los profetas venían de parte de Dios, muchos de ellos. Pero ¿y qué pasó con los profetas? Muchos lo mataron. Fueron muertos los profetas, aún el hijo. Entonces, necesitan saber que Dios, por quien ha hablado, es nada menos y nada más que por su propio hijo. Y fíjense, no es tanto que Jesús haya traído el mensaje del Padre, sino que Él era el mensaje. Su persona era el mensaje del Padre. La revelación de Jesús mismo fue la única por la que sabemos que Dios trajo el mensaje. No fue inspirado por otro, fue Dios trayendo el mensaje, no fue otro escritor, sino Jesús mismo en su personalidad era el mensaje de Dios. Y cuando nosotros pensamos en la historia un poco más acá y vemos a Cristo en el trono, vemos cómo venció la muerte, entonces ahora sí podemos decir que hay esperanza en la frontera de esta vida porque Dios ha hablado y lo que Dios nos ha dicho es la verdad. Fíjense que Jesús mismo se dijo que era la verdad, se identificó como esa verdad que necesita el ser humano. O sea, el Hijo en sí mismo era la verdad y Él es el principal. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Refutar? ¿Filosofar? ¿Especular? ¿Adivinar? No, lo que nos queda es estar atentos
y obedecer al mensaje que nos trae el Hijo en su palabra. También tenemos que ver que Cristo, que este Cristo, mensaje trascendental de Dios para el hombre necesita saber quién era o quién es el Hijo. Y fíjese, allí vamos a ver 7 cosas en estos versículos de las cuales nos dice acerca del Hijo. Cuando usted lee, usted va a ver que dice el versículo heredero de todas las cosas. También dice que era el creador. Ahí está en su Biblia, es el creador, el resplandor de la gloria. Dice que era la expresión exacta de Dios, el que sostiene todas las cosas, el Salvador, el Señor exaltado. Aquí nosotros vemos 7 glorias propias y únicas del Hijo. Por eso es importante saber quién era el Hijo. ¿Quién era el Hijo? Y una de las primeras cosas que vemos es la grandeza. Su Hijo fue constituido o se constituyó como heredero de todas las cosas. No como un padre que muere y luego muere y le dan la herencia. No, no, no. Ese no es el énfasis del texto. Eso no es el corazón del texto. Él no es ese. Lo sorprendente de todo esto no es que el padre haya acumulado una herencia en su propia creación y el hijo lo herede como el unigénito del padre. No, eso no es, sino que la herencia ha sido hecha por el mismo hijo, por medio del hijo, con destino al hijo. Esa fue la herencia. Y yo me gocé en estos días escuchando a un hermano de una iglesia que yo vengo a Venezuela a predicar. Él hacía una ilustración y la voy a tomar prestada, porque él decía esto, que había un hombre que a él le gustaba mucho el béisbol. Béisbol, los venezolanos, bueno, ya ella ya sabe en Colombia, bueno, béisbol. Y él decía que a él le encantaba el béisbol, pero ¿sabes lo que hacía él? Él cogía, agarraba y ponía a grabar el partido. Lo ponía a grabar. Entonces, cuando él llegaba, ya el partido había terminado y él ponía el final. Entonces veía, si el equipo había ganado, él veía el partido. Ya él sabía el resultado. Sabía el resultado. Bueno, la ilustración es esta. Nosotros sabemos el resultado si estamos en el heredero. Y aunque pasemos, aunque, como dicen en el béisbol, aunque hayan 4 carreras, estamos pasando por un montón de errores, aunque nos estén cayendo batazos, si el resultado fue que ganamos, vamos a ganar. El resultado no va a cambiar. El resultado de la herencia en Cristo no va a cambiar, hermano. Y eso debe animarnos y motivarnos a perseverar en el Señor de tal modo que todo aquello que se oponga a que nosotros caminemos hacia la meta, que es Cristo, nosotros podemos seguir andando. Piensen en eso. El resultado del partido está en el heredero. Ya el heredero tiene la herencia. Y la herencia es compartida con sus hijos. De modo que vale la pena casarse con el heredero. Usted no ha visto a veces que la señora dice, mire, te vale la pena que te cases con este hombre porque ese hombre es millonario. Sí, sí, vale la pena. Oh, mira, tiene mucho. Bueno, en el sentido, nos vale la pena casarnos con Cristo. No por el deseo de aprovecharnos de Él, sino porque en su seguridad de herencia, Cristo es millonario. Y su herencia es tuya si tú estás en el heredero. Qué hermoso es el Evangelio. El Evangelio es hermoso, hermano. Lo que pasa es que muchas veces nos perdemos de algunas cosas. Y Él es el heredero de todo. Eso debe sorprendernos a nosotros. Es el heredero, el dueño del universo, el dueño de todo. Por medio de Él se hizo el universo. Y esto corresponde solamente a Él, únicamente, exclusivamente y excluyentemente de cualquier cosa que usted pueda pensar. El creador es Él. Él es el que tiene la condición creadora. Él fue el que estuvo en el Edén con ese Dios triuno, creando, formando, haciendo todo. Él es quien creó todas las cosas. Sin Él no hay nada que existiera. Su acción creadora como hijo de Dios está en este texto y en muchos textos de las Escrituras. Y eso lo vemos a través de muchos textos de la Biblia.
De hecho, Efesios 1:21 dice que Él es el Hijo que creó este mundo y el mundo venidero. O sea, Cristo no solamente estuvo en el mundo de ahora, sino en el mundo venidero. Aquel mundo que se nos promete a nosotros como creyentes. Cristo está allí. Y cuando seguimos viendo, vemos que el resplandor de la gloria, refleja el brillo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Es inequívocamente divino. Él es divino, verdadero en todo sentido. Colosenses dice que Él es la imagen de Dios, esa imagen de Dios invisible. Fíjense lo que dice Juan 1:14. Y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad. Él es todo el resplandor de la gloria. Ese es el Hijo. El Hijo es la expresión exacta de su naturaleza. ¿Se recuerdan aquel pasaje donde Juan le está preguntando, Señor, muéstrame al Padre? Le dicen a Jesús. Y Jesús le dice, Felipe, pero ¿en serio, Felipe? ¿En serio, tío? ¿Tú me vas a preguntar a mí ahora a estas alturas quién es el Padre? Y Jesús le dice, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoce. El que me ha visto a mí, dice Cristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstrame al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Hermano, ¿ves la necesidad que tenemos de Cristo? No hay otro camino. No hay otro. Y cuando sigamos estudiando esta carta, nos vamos a dar cuenta que no hay otro que mediador. No busquemos otro mediador. No lo busquemos porque es basura. Cristo es el verdadero mediador. Y a Él es el que tenemos que buscar. Decía Jesús, decía, las palabras que yo comunico no las hablo como cosa mía, sino que el Padre que está en mí, quien realiza su obra. O sea, Él habla palabra de Dios, del Padre. Él es la sustancia, Él es la representación fiel, dice otra versión. Ver a Jesucristo es ver a Dios en toda su majestad. Acabamos de cantar majestad. Tremenda alabanza. El Hijo también sostiene todas las cosas, pero ¿sabe cómo las sostiene? Por el poder de su palabra. Mire, la ciencia ha tratado de averiguar, de investigar, de saber cómo el Sol está donde está, se sostiene, cómo la Luna, cómo los planetas, cómo la Tierra está así y se sostiene por sí sola. El hilo sustentador de toda la gloria de Dios sostiene todo lo que nosotros podemos ver. De modo que Él merece toda la gloria. Y fíjense, el Hijo gobierna de manera providencial toda la creación con su palabra, con el poder de su palabra, y está llevando a cabo la historia a un propósito final y glorioso. Toda la historia va allí. Ahora, el Hijo también llevó a cabo la purificación de los pecados, de nuestros pecados. Y dice una versión, dice, así mismo se dio para la purificación de nuestros pecados. Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados. En otras palabras, Él ha hecho expiación por nuestros pecados. Su oficio, aquel oficio que hacían los sacerdotes, que llevaban todo lo que tienen que llevar para pagar por los pecados de ellos, lo hizo Cristo de una vez y para siempre. Y aquí el escritor nos está presentando a Jesús como ese sumo sacerdote. Fíjense, estas son las bases de Hebreo. Capítulo 1, introducción, y nos está dando todo lo que más adelante vamos a poner nosotros y decir, pero es que aquí estaba Dios hablando acerca de eso. Porque el único que podía purificarnos nuestros pecados allá era el sumo sacerdote. Y Cristo está diciendo, yo soy el que he pagado por tus pecados, el que te he purificado. Se ha sentado a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Se sentó. Cristo ha terminado su obra en la cruz. La terminó. Y ahora se sienta entronizado sobre todas las cosas, habiendo recibido toda la gloria como el único mediador. Toda la gloria. Por eso decimos majestad. Sentado en toda la gloria. Existe un solo Dios, hermano. Y ese es Cristo. Existe un solo Dios. Y los creyentes en Jesucristo nunca deberíamos abandonar esta creencia fundamental. Es más bien debemos entenderla mucho más, o sea, entenderla, profundizarla más, entenderla mejor. De tal manera que no podamos decir solamente que Cristo era un profeta y un maestro, sino que lo entendamos mejor. Fíjense, nosotros no vamos a poder llevar a Cristo más alto de lo que Él es. Él está en toda su grandeza. Pero si yo lo conozco más a Él, voy a ver más su grandeza
en mi vida y eso va a producir o debería producir en mi vida cambios transformadores porque estoy conociendo mejor al Señor. Al conocerlo mejor, veo su grandeza y eso hace que usted y yo podamos madurar en nuestro conocimiento de Dios, nuestra relación con Cristo. Jesús no solamente es un maestro y un profeta, como muchas religiones lo aceptan. ¿Sabes qué religiones que dicen que están de acuerdo que Jesús era un profeta y un maestro? Usted pregunta, mire, usted, ¿qué sabe usted de Jesús? Agüita, ese tío era buen maestro, enseñaba bien. No, lo era, sí, pero no te quedes hasta allí. Muchas religiones lo dicen. Dicen que Jesús era un profeta, pero no te quedes allí. Hace algún tiempo estudiamos la venida de Cristo en Navidad. Jesús es, como dice Mateo, Emmanuel, Dios con nosotros. El mismo Dios vino a nosotros, Dios con nosotros. Y si quieres saber cómo es Dios, mira a Jesús. Además, mientras Jesús está sentado ahí en su diestra, en su majestad, el libro de Hebreo nos lo va a enseñar, Él en ese lugar de honor nos representa fielmente, porque Él pasó por todas aquellas debilidades, todas aquellas tentaciones, para ser nuestro representante fiel. Él está allí representándonos. De manera que esto es toda la gloria para Cristo. No podemos hacer más glorioso a Cristo, no lo podemos hacer. Ya Él lo es, Él es inmutable, no va a cambiar. Usted no va a hacer que Él cambie para ser mejor, no. Ya Él es excelente, excelentísimo. Es más, nosotros no tenemos palabras verdaderamente para decir lo que es Cristo. Cuando estemos en el cielo, lo que vamos a quedar rendido delante de su majestad. Porque no tenemos palabras, hermano. De modo que este libro nos muestra la superioridad de Cristo, cómo Él es superior a los profetas, cómo podemos decir que es superior a todas las revelaciones del Antiguo Testamento, no dejándolas a un lado, sino sabiendo que Él es superior, porque aún esas verdades mostradas en el Antiguo Testamento apuntaban a Cristo, apuntaban a Jesús. Y el Antiguo y el Nuevo Testamento no dejan nada por decir. Ya dijeron todo lo que tenían que decir. Está completada la revelación en Cristo. Jesús, el Hijo, habló. Y allí tenemos que ver la revelación, solamente escuchar, mirar y creer. No hay una nueva revelación, hermano. No hay una nueva revelación. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas aplicaciones. Y más que unas aplicaciones, serían unas reflexiones. Escuchando el mensaje de salvación, escuchando las notas de su evangelio, vamos a sobrevivir en un mundo caído. Hermano, si yo escucho ese mensaje, vamos a sobrevivir en un mundo caído. Vamos a sobrevivir en ese mundo caído. Tenemos que escuchar ese mensaje. Así que tú y yo necesitamos escuchar y una vez relacionarnos con Él íntimamente a través de su palabra. Necesitamos, nuestro ADN tiene que ser buscar la Escritura, escuchar al Señor. Decía un estudioso, decía, ¿usted quiere escuchar la voz de Dios audible? Lea su palabra en voz alta. Eso lo hemos repetido varias veces aquí en el púlpito. ¿Quiere escuchar? Usted que estoy esperando que Dios me hable. Bueno, venga, aquí dice. Y ahí lo va a escuchar. Ahí lo va a escuchar. Entonces, ¿cuáles son los pasos que estoy dando para seguir madurando en el conocimiento del Hijo de Dios? Examínese, ¿cuáles son los pasos? Hermano, usted y yo tenemos una meta. Tenemos una meta y el libro de Hebreos nos va a llevar a eso. Hay una meta. Y si yo no tomo medidas en Cristo para seguir avanzando en la meta que Él ha puesto por nosotros y no escucho su palabra, ¿cómo avanzo en esa meta? Entonces, ¿cuáles son los pasos? ¿Estoy prestando atención intencionalmente a su palabra? ¿O la veo como un estudio más? ¿O estoy viendo su palabra como la palabra revelada de Dios? ¿O solo la veo como si estuvieran de una revista que me dan, una revista o cualquier otro libro? Muchas veces nos pasa así. Nos cae la palabra de Dios y
Me toca leer, hacer devocional. Por tanto, cuídense los unos a los otros, que la promesa entre listo. Es más, hasta lo resaltamos, lo resaltamos en rojo o en verde. No sé por qué, pero resaltamos como un check-in. No, el estudio de la palabra tiene que ser serio, serio, porque esto no es un cualquier libro. Recuerden, es Dios revelándose. Es Dios revelándose porque nos quiere que le conozcamos, porque quiere tener una relación íntima con nosotros, porque quiere que crezcamos, porque quiere que cuando estemos pasando por valle de sombra, cuando estemos pasando por situaciones difíciles, nosotros no tiremos la toalla, sino más bien digamos, aquí está mi hacedor. Aquí está aquel el cual es el autor y consumador de nuestra fe. Y yo lo he alcanzado por su gracia. Que nosotros podamos decir eso. Que nosotros podamos decir eso. El autor comienza aceptando a Cristo como la revelación final y completa para el pueblo de Dios. Dios ha hablado y es de suma importancia para ti y para mí. El no prestarle atención sería lo peor que un creyente pudiera hacer. Lo peor que un creyente pudiera hacer, no prestarle atención a la palabra de Dios. Seas maduro o seas nuevo creyente. Si no le prestas atención es lo peor. Pero también tu palabra es para que podamos reconocer que no hay otro que pueda satisfacer nuestras necesidades. No hay otro que pueda darnos lo mejor. Solamente Cristo. Jesucristo ha dicho sus palabras finales. Y esas son para usted y para mí. Nuestro deseo o deber es conocerle cada vez mejor. Y esta epístola quiere animarnos a eso. De hecho, mire, ¿quiénes han hecho el devocional que mandó Pedrito por ahí? ¿Alguno sabe de ese devocional? Uno solo. Uno solo. Miren, saquen un tiempo. Yo lo he hecho 5 o 10 minutos, me siento, veo, leo el pasaje, escribo algo. Tenemos que sacar tiempo. Y si Dios ha puesto en el corazón del hermano Pedro hacer eso, es porque él lo necesita, yo lo necesito y usted también lo necesita. Entonces, pregúntele a Antonio, ¿cómo hago para tener el devocional del libro de Hebreos? ¿Cómo hago para que pueda tener devocional? Él le va a decir, necesitamos prestarle atención para seguir la carrera, que podamos ver en la supremacía de Él, que podamos ver la redención, que también Él nos muestra la gran necesidad que tiene el hombre sin Cristo. El hombre está perdido y el hombre necesita escuchar esa voz que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y usted es el portador de esa verdad para que usted vaya a otros y le diga, Jesús dijo unas palabras importantes para ti. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa voz que está diciendo, que nos dice ahora que el que tiene el Hijo tiene la vida eterna. Hermano, hay familias, hay amigos que están alrededor de nosotros que necesitan saber esa verdad. La necesitan saber aquella verdad. Rechazar aquello que Dios ofrece por su gracia. Esa salvación tan preciosa trae consecuencias y la consecuencia es la perdición eterna. Es la perdición eterna. El ser humano necesita encontrarse con Cristo. El ser humano necesita pedirle a Cristo que lo ayude a verlo a Él como lo que Él es, como el Salvador, como el sustentador, como el Redentor, como aquel que pagó por nuestro pecado, como nuestro sumo sacerdote. Y si no lo ve, que Él pida con todo su corazón, que le pide, le diga, Señor, yo reconozco que tuve una condición de pecador, reconozco que necesito conocer a este Cristo. Por favor, trae arrepentimiento y fe a mi corazón. Y Cristo no te lo va a negar, Cristo te lo va a dar. Porque si vas a Él, Él no te va a rechazar. Hermano, esta carta es una bendición para nosotros como iglesia. No importa si no eres creyente, estás aquí. No importa si estás maduro, tienes tiempo en el Evangelio. No importa si estás comenzando. El nivel que estés, tú necesitas escuchar la voz. Y Cristo la ha revelado. Padre, queremos darte gracias, oh Dios, por tu palabra, Señor. De verdad que queremos exaltar tu gloria y tu honra, Señor. Queremos darte gracias porque no nos dejaste
a tienta ahí como loquitos, buscando una verdad, Señor, sino que te revelaste, Señor. Mostraste tu camino, nos mostraste que tu palabra es relevante para nosotros. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a tener un compromiso fiel e intencional, Señor, a pegarnos a ti, a estar en tu presencia, como esa meta de permanecer día a día en tu presencia, dándote gloria y honra, Señor. Necesitamos de ti, de tu gracia. Necesitamos que tu Espíritu nos ayude, Señor. Pero también necesitamos poner de nuestra parte y ser disciplinados en el escuchar la voz verdadera, que es la tuya y no la del mundo, que es la que tenemos que escuchar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.